La verdad es que este es un empeño de los cuatro asambleístas. Son de los temas que hemos puesto en una carpeta, digamos, conjunta. Nos reunimos hace varios meses, los cuatro asambleístas de Loja, acá en la ciudad de Quito. Bueno, primero en Loja y luego en la ciudad de Quito. Y definimos algunos temas en los que decidimos que trabajemos juntos, que hagamos gestiones de manera conjunta, haciendo uso de nuestra facultad fiscalizadora, pedir información, solicitar audiencias con los ministros y de alguna manera exigir que estos proyectos puedan avanzar. Uno de ellos, uno de los que nos ha unido en este trabajo, es el seguimiento al proyecto de ampliación de la vía Loja-Catamayo a 4 carriles, que no es solamente la ampliación. Usted estará de acuerdo conmigo que además esa vía necesita ser, digámoslo de alguna manera, reconstruida urgentemente. La vía ya cumplió su vida útil, son 26 años desde cuando se la reasfaltó allá en el año 97, 98. Se cambió toda la estructura de suelos y se puso una carpeta asfáltica que tuvo una muy buena vida, una vida en buen estado, quizás de 20 años, ¿no? Y claro, ya algunos daños que ha venido deteriorándose, la calzada de la vía, que es ya consecuencia de que lo que está debajo del asfaltado de la vía Loja Tamayo ya está contaminado, disgregado, pulverizado, si quiere llamarlo también de una manera más gráfica. Entonces ya Contaminado. se va dañando y eso va ocasionando fisuras, baches y daños en la calzada de la vía. Entonces la vía necesita una intervención urgente Eh, de toda la estructura Ingeniero, solo punto de orden y nada más, solo un asuntito ahí con un paréntesis. claro. Qué tiempo tiene la vía Loja-Catamayo que se le dio un reasfalto? No sé cuál es el término técnico, se me va ahora mismo, pero ¿qué tiempo tiene? Y si es correcto que esa vía esté destruida ya, considerando el tiempo. Sí, yo le comentaba, doctor, que en el año 98, No, 1998, pero estoy hablando de un reasfalto que se hizo, me parece, en el gobierno del ah, presidente Moreno. ok. Bueno, en el gobierno de Moreno, a ver, esto fue en el año 2019, me parece, ¿no? 2019 o 2020, se fresó la Freso, calzada, es ya. decir, se levantó el asfalto, se fresó eso y se retiró ese material. Recuerde usted que varios barrios, sectores rurales pedían que ese asfalto se coloque en sus vías. Entonces fue fresado, esa es la Ya, palabra y es técnica. correcto que en 4 años ya no sirva esa carretera. Sí, sí, claro, doctor, porque el problema de la vía, o sea, ese era un trabajito provisional hasta que ¿Recuerda puede usted cuántos iniciarse. millones le costó ese trabajito provisional? Sí, entiendo que no recuerdo yo el presupuesto, pero debe ser lo que usted señala. Eh, No he dicho yo todavía cuánto le costaría. Le preguntaba más bien a usted, ingeniero. el fresado, aquel. Sí, ¿cuánto costó ese trabajito, esa obra que se hizo en el gobierno de Moreno? ¿Cuánto le costó al país eso? ¿Cuántos millones de dólares? Me parece que fue alrededor de 4 millones de dólares, ¿no? Me parece, una cifra similar a esa, cercana a esa. Pero esa, repito, esa intervención que se hizo hace 4 años, doctor, no topó todo lo que está debajo de la calzada asfáltica, ¿no? No Claro, topó ni su base, ni la base, ni el claro. material de mejoramiento. 1 millón por Solo año, fue un un millón trabajo por año nos superficial, costó. digamos, ¿no? Perdón. Digo, nos costó 1 millón por año. Si es que costó 4 millones, 1 millón por año y ya no sirve la carretera. Pues eso son otras cosas que también no deberíamos dejar pasar por alto, ¿no? Nada más, dice, no sirve Es casi que de nada, pero se gastó 4 millones de dólares en esa vía, en 30 kilómetros. recuerde usted, doctor, que ya estaba dañado, ¿no? La calzada asfáltica hace 4 años Sí, ya había muchos reclamos, incluso recuerde, yo recuerdo, y seguramente usted también, había ya una disputa entre el alcalde de Loja, que había, entre comillas, solicitado la responsabilidad sobre esa vía, y el Ministerio de Obras Públicas, y empezó a dañarse, debe haber sido año 2018 posiblemente, y ya se empezó a evidenciar baches, huecos en el trayecto de la vía. Entonces, como el ministerio planificó una intervención estructural de la vía,
y de hecho en el año 2019 eso fue presentado al pueblo de Loja, a la ciudad de Loja, eh, la intervención total de la vía más una ampliación a 3 carriles. Pero era un proceso licitatorio que tomaba algún tiempo hacerlo. Entonces yo entiendo que dado el mal estado en que se encontraba ya la calzada de la vía, seguramente la idea fue, bueno, hagamos una intervención rápida, superficial, temporal, hasta que se pueda hacer una intervención. Fíjese que la intervención que se proyectaba en ese entonces de la vía estaba en el orden entre 30 y 40 millones de dólares, ¿no? La intervención estructural de la vía más la ampliación a 3 carriles. Entonces lo que se hizo con 4 millones solamente alcanzó para Un recapeo dice que se llama. recapeo. El Sí, término adecuado dice que es recapeo, el un término técnico. reasfaltado, ¿no? Pues, Porque se levantó la calzada asfáltica, se levantó, se fresó ese material y se colocó una nueva carpeta asfáltica. Y ya. efectivamente eso ha Ya, durado. bueno, entonces Entonces, volvamos al punto. El trámite que a usted le preocupa es porque le está haciendo un seguimiento a este compromiso del gobierno. En términos porcentuales, ¿cuánto? ¿Qué se ha avanzado los cuatro asambleístas? ¿Qué han conseguido hasta ahora con el ministro de Obras Públicas? bueno, mire, doctor, hay que entender que la intervención de la vía, repito, que requiere 2 tratamientos. El uno es el cambio estructural del suelo de esa vía, de las capas que forman parte del paquete estructural de la vía, más una ampliación a 4 carriles. Es un proyecto que podemos estar hablando alrededor de los 140 millones de dólares, ¿no? Es un proyecto muy costoso y por lo tanto el gobierno ha definido, ha identificado que la única manera de intervenir hoy en proyectos viales importantes, urgentes para el país, es a través de alianzas público-privadas. Sabemos perfectamente la crisis fiscal, la crisis económica que pasa el país, lo cual impide intervenciones únicamente estatales en vías de gran importancia. El camino y la alternativa es que sean intervenidas sumando, combinando recursos privados y públicos, es decir, una alianza público-privada. El Ahora, tema es que en el país estos procesos no tenían un marco legal para poder tener seguridad jurídica. Y han sido 2 años en que se ha estado haciendo reformas legales, emisión de reglamentos, decretos ejecutivos, resoluciones, guías resolutivas y la creación de una unidad especializada en estos proyectos que se llama la Secretaría de Inversiones Público-Privadas, la SIP, llámela así, es ya una pequeña oficina que queda acá en la plataforma financiera y allí hemos podido llegar porque primero fuimos al Ministerio de Transporte y Obras Públicas y el ministro nos derivó a que vayamos a la SIP, si bien el Ministerio de Obras Públicas desde el área técnica que se encarga de la parte, digamos, técnica del proyecto. Sin embargo, hay unas fases adicionales. La estructuración del proyecto, que es medir los flujos financieros, los flujos futuros, dado que es un proyecto que deberá ser financiado también, ¿no? flujo es rentabilidad. Ingresos futuros, Ya, ¿no? bueno, Ingresos sí, futuros que el ingresos proyecto que, pueda tener, claro, dado que la única manera de enfrentar un proyecto de esta magnitud hoy día es a través de peajes, ¿no? Del cobro de peajes por el uso de la vía, que garantiza además la operación y el mantenimiento en buenas condiciones de la vía en el futuro. pero eso será en términos porcentuales, ingeniero. Es decir, Sí, una parte. la empresa dice, bueno, eso me bota tanto, eso es lo que yo también puedo invertir. Dice, si yo voy a sacar 20 millones, pues 20 millones aporto y el resto que lo ponga el Estado. Ahí viene el problema, ¿cuán rentable puede ser esta vía atractiva para la empresa privada? Sí, sí, eso es correcto. Entonces, la CIP lo que ha hecho es primero calificar, darle un número a aquellos proyectos definidos como calificables a través de alianzas público-privadas. Y a mí se me informó ya hace varias semanas, lo hicieron público al país, creo que la semana pasada o hace 2 semanas,
que se han identificado 8 proyectos en el país a ser intervenidos a través de alianzas público-privadas. 7 proyectos viales y un puerto, me parece que del puerto de Esmeraldas. Y entre los 7 proyectos viales se encuentra la vía Loja-Catamayo. Es uno de los 7. De los 40 proyectos que tenía en sus manos el Estado, el Ministerio o la Secretaría de Inversiones Público-Privadas, porque pasaron un proceso de calificación ya cuantitativa. Se había establecido que el puntaje mínimo debía ser de 125 puntos. La vía Loja-Catamayo alcanzó 155 puntos, por lo que está definido como un proyecto prioritario. Al ser un proyecto prioritario, el siguiente paso que debe cumplir la CIP es la contratación de una consultoría que estructure el proyecto, que establezca y mida los flujos futuros, los fondos futuros que esto va a generar, los ingresos futuros que este proyecto va a generar, para lo cual se requieren al menos dos variables fundamentales. La una es el tráfico que circula por la vía, el número de vehículos y el tipo de vehículos, además, livianos, pesados o extra pesados, los cuales tendrán diferente valor de peaje, por supuesto. Y el segundo rubro que se tiene que definir es el valor del peaje que se cobraría en el futuro a esa vía. Con esos datos, con esas mediciones, entonces se estructura el proyecto, se miden los ingresos futuros que tendrá y se convoca a una licitación. Entonces, esa primera fase que se llama la prefactibilidad del proyecto va a decir más o menos lo siguiente. Aquí los flujos futuros, los ingresos futuros van a permitir una inversión más o menos, doctor, digámoslo así, entre 30 y 40 millones de dólares, ¿no? Póngale 40 millones de dólares. Es lo que se justificaría una inversión privada porque ellos tienen que recuperar costos y generar una rentabilidad, ¿no? Ya, Entonces, ahora, si el proyecto cuesta 120 millones, significa que si la empresa privada podría poner 30 millones de dólares, entonces significa que el Estado debe poner 90 millones de dólares. Y eso es lo que en ese punto deberíamos estar aproximadamente luego de 6 meses, porque esta consultoría se nos ha informado que va a tomar alrededor de 5 meses, ¿no? Póngale 6 meses. En 6 meses, con esa información, entonces se pasa al Ministerio de Finanzas e incluso a la Presidencia de la República, de quien se tiene que sacar la certificación, es decir, el compromiso de que el gobierno, de que el Estado va a poner los recursos que se requieren completar para tener el valor completo de inversión. ya, ingeniero, hay dos asuntos. El gobierno parece que destina algunos millones de dólares, cientos de millones de dólares para el tema vial y ahí se involucra a la carretera de la cual nos estamos ocupando ahora, Loja-Catamayo. Entonces no sabemos hasta qué punto el gobierno vaya a cumplir con eso, pero hay una manera quizá de saberlo. Y por eso le voy a preguntar, ingeniero, que en términos porcentuales, ¿cuánto cree que se ha avanzado en la gestión, en el trámite de esta posible ampliación de la carretera Loja-Catamayo? Bueno, no nos hemos planteado Lo que pasa es que le pregunto una eso porque lo medición, que ¿no? usted nos está diciendo es algo que ya lo conocemos de hace rato, que es lo mismo que se ha dicho siempre, necesitamos esto, necesitamos esto. Sí, sí, esa es la intención, es el deseo. Por eso es que le pregunto, ingeniero, ¿ha avanzado algo esto o está ahí desde el punto de partida? Yo, si le quiere poner un número, quizás habremos avanzado, no sé, un 60% del proceso, ¿no? Yo le entregué a usted una Sí, 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 carpeta lo en tengo, días pero el pasados. 60% es bastantísimo, por eso mismo le pregunto. Prácticamente ya 40% hemos superado más del 50%, ya está simplemente por contratarse. A ver, es un número que usted me está insistiendo que le señale, ¿no? Es una estimación así del momento, no lo tome como una cifra eh, Real. técnicamente establecida, ¿no? A ver, ¿por qué le digo esto? Por qué estimo que puede ser un 60%? Porque desde el año 2021, cuando nos empeñamos
en gestionarlo, digamos, con el gobierno anterior, con el gobierno del presidente Guillermo Lasso. Hasta hoy han pasado 3 años. Y yo estimo que hasta que si todo se hace bien, hasta que se esté adjudicando la obra, podemos requerir año y medio más, ¿no? Año y medio más, estimamos. Eso se estima de la información que hemos recibido. Entonces, se Pero han año y pasado medio 3 más años, falta año y medio más. estamos Puedo hablando, ingeniero, estimar, del nuevo gobierno, cualquiera sea, aunque este se ratifique u otro. Estamos hablando de nuevo gobierno. a ver, hay varias etapas. Entonces, ¿qué es lo que se ha avanzado, doctor? Primero se ha avanzado en la aprobación de toda la legislación que el Ecuador no tenía para concretar proyectos bajo la figura, la modalidad de alianzas público-privadas. Se ha tenido que hacer leyes en la Asamblea Nacional, la última ley de apoyo a la actividad económica, de eficiencia económica. Se ha tenido que sacar reglamentos de la Presidencia de la República, decretos ejecutivos, y luego se ha tenido que conformar un directorio, el directorio de alianzas público-privadas, así Ingeniero, se pero llama. también como paréntesis, de Riobamba hasta la provincia de Imbabura, no he llegado a la de Carrumichaca. Arcos. Exactamente, hasta Rumichaca, exactamente, ya. Entonces estamos en línea de frontera. Ahí opera, sí, el peaje con empresas privadas. ¿Cómo es el modus operandi de esta relación empresarial ahí? Es una buena pregunta. Mire, doctor, esos trayectos, esos tramos que efectivamente van desde Ambato realmente, ¿no? Desde Ambato, Latacunga, Quito, Ibarra, Tulcán, Ambato, Rumichaca, están operando, son proyectos 100% privados, ya ve, no son alianzas ya, ahí está. público-privadas, ¿no? Eso está en manos de consorcios viales que cobran el peaje y no solamente son vías ampliadas, algunas a 6 carriles, otros tramos a 4 carriles, sino que además tienen un mantenimiento permanente. Entonces la vía se mantiene permanentemente en buen estado, porque ya están en manos de consorcios privados Pero ¿por qué es eso? que Por qué es rentable, ingeniero, para la empresa privada? sí, porque sí hay que reconocer que ese sector tiene un tráfico mucho más alto, ¿no? Que seguramente supera los 20.000 vehículos diarios o más, ¿no? Acá se estima que la vía Loja-Catamayo tiene entre 8 a 10.000 vehículos diarios, es lo que sondeos preliminares señalan. Entonces, claro, al ser proyectos con un menor tráfico y una inversión alta, van a requerir aporte de los dos sectores, del sector público y del sector privado, para hacerlo realidad. Por eso es que el país, digámoslo así, se ha enredado, el Estado se ha enredado definiendo el marco jurídico, el marco institucional, para hacer posible los proyectos bajo la modalidad de alianzas público-privadas. Esa fase ya se ha completado, está completa, ya hay un directorio que definió y calificó 8 proyectos, ya está la vía Loja Catamayo allí. El compromiso es la contratación de esta consultoría que estructure la parte económica, financiera y jurídica, porque hay que también desarrollar los tipos de contratos para esas concesiones público-privadas y el plazo que estarán operando hasta que las vías sean 100% entregadas al Estado Hay ecuatoriano. una persona en la línea, ¿quiere hacer algún aporte? Buenos días, 725-400, le escuchamos, adelante. Sí, buenos días, muchas gracias. Mire, los lojanos sí extrañamos de alguna manera aquella extraordinaria inversión que se hizo en vialidad hace algunos años, ¿no? Donde hubo la decisión política de apoyar a una provincia marginada históricamente, ¿no? Que la derecha nos haya querido vender el cuento de que hubo sobreprecios y de que estuvieron mal hechas las obras por temas de fallas geológicas. Bueno, en esa misma vara deberíamos medir la gestión que hizo tu entrevistado, ¿no? Con obras que no duraron un par de años. Mire el caso de la vía Intervalle. Entonces, qué lamentable que ahora no tengamos una representación política que exija los verdaderos derechos históricos que tiene Loja, ¿no? Y estamos mendigando una vía de escasos 36 kilómetros. Muchas gracias.
Muy bien, ingeniero, ahí le están recordando Bueno, que tiene competencia, está compitiendo entre quién hizo las peores carreteras, la Revolución Ciudadana o usted en Intervalles. Así le dijeron, la ¿no? vía, la vía Intervalles, el 90% de la vía está en muy buenas condiciones, doctor, muy buenas condiciones. Hay tramos que evidentemente tienen problemas, ¿no? Como casi toda la vialidad del Ecuador. Entonces, no es extraño, más aún en el sector sur. Mire, si entramos al plano político, vamos a encontrar este tipo de versiones ya interesadas desde el punto de vista político. Sí, pero es algo, La, ahí es que no debería técnicamente, ser así, pues, porque para nosotros son unas carreteras con sobreprecios y que nunca sirvieron, no tuvieron una vida útil, un tiempo útil, se dañaron conforme las construyeron al otro día, la vía lateral de paso, la vía hacia el norte, la vía hacia Zumba, que quedó abandonada, la vía por todo lado, la vía Zamora, por donde usted se cruce, esas vías nunca tuvieron un tiempo prudencial, digamos, un tiempo útil que justifique tan monumental inversión, ingeniero. Loja ha sido muy perjudicada por todo lado y por todos los gobiernos. Abandono total en medio de tanta riqueza que hubo. No pudieron hacer la carretera Loja-Catabayo. ¿Qué le parece a usted? Como el tramo de Celica-Pindal, como el tramo de Macará-Saucillo, porque nunca se hizo esas obras, o que sean mal hechas, pero era que las hagan habiendo tanto dinero, tanto recurso, ingeniero. sí, sí, recuerde que el propio presidente Correa, el expresidente Correa, en la sesión solemne de noviembre del 2015, yo tengo la grabación, ¿no? Si alguien quisiera escucharlo, el 18 de noviembre del 2015, el expresidente Rafael Correa, en la sesión solemne del municipio de Loja, allí lo dijo públicamente, que cuentan ya con los estudios de la vía Loja-Catamayo y que en el año 2016, esa fue su promesa, se arrancaría con la ampliación de la vía Loja-Catamayo a 4 carriles. Eso lo dijo el presidente Correa el 18 de noviembre del 2015. Entonces, eh, no se cumplió y yo no voy a buscar en este momento a quién encontrar culpables. Creo que es un proyecto complejo, pero además, claro, coincidió que empezó ya la crisis económica, doctor, porque es fácil ser buen gobernante en la bonanza, en la abundancia y en la etapa de sobreendeudamiento del país, porque no solamente se disfrutó de años de altos precios del petróleo, de ahorros petroleros generados con anterioridad a ese gobierno, se tomaron todos esos ahorros, el incremento en la producción petrolera en el país. Luego, cuando ya empezó la falta de recursos, vino la etapa de endeudamiento, a tal punto que cuando el presidente Correa entregó el gobierno en el 2017, la deuda pública del país llegó al valor estratosférico, espantoso de 70.000 millones de dólares. Entonces, si usted se endeuda a la familia, usted endeuda a su familia a niveles insostenibles, a niveles demenciales, usted podrá disfrutar de una linda vida, una buena vida. Pero ¿qué viene después? Cuando ya no le pueden seguir prestando dinero, cuando tiene que empezar a pagar las deudas que adquirió para darse esa buena vida temporal. Entonces, eso es lo que vivimos, ¿no? Y cuando llegó el fines del 2015, el presidente ofreció la vía Loja Catamayo, pero ya le cogió la crisis que él mismo causó, ¿no? La crisis económica que de ahí para acá no ha podido ser superada porque los niveles de endeudamiento y de gasto público son realmente altos, y claro, Inmanejables, entiendo. inmanejables, ¿no? Ajá. Insostenibles. Y esa es la verdad, ¿no? Entonces, y creo que en el sector sur del país, sobre todo en la parte serrana del país, hay problemas técnicos, hay problemas geológicos, hay problemas de suelos que uno puede apreciar no solamente en nuestra provincia, vea la vía Cuenca Pasaje, ¿no? Es una vía que tiene muchos hundimientos, muchos daños, también causados por problemas geológicos, o la vía de Cuenca Azogues hasta el sitio, hasta el Cañar, hasta el sector de la Troncal o Alausí, vea el sector de Alausí. Entonces, esta zona tiene unos problemas muy, muy graves que, claro, demandan enormes inversiones y sobre todo mantenimiento permanente, ¿no? Porque el Estado puede hacer una vía bonita, ¿no? Le hace una vía,
pero si usted no tiene recursos para cuidar la vía, para estarla reasfaltando cada tanto, para limpiarla permanentemente, es un robo, porque pues se se va a seguir sabe, dañando, ¿no? claro, es que se sabe cómo está, hay fallas geológicas, pero se asfalta. Ese es un tema político. Eso es hacer un daño como el que nos hicieron aquí en la vía lateral. Se asfaltó con bicicletas, se subieron, la inauguraron, la generación del cambio y todo eso, y a los pocos días no sirvió hasta el día de hoy. A tal punto que Bueno, hasta las lámparas se cambian, ingeniero. ¿Qué le sí, parece a usted? Ni las lámparas, nunca sirvieron esas lámparas. Y pregunte, costó, me da la impresión, me parece que el presidente de la ERSA dijo que supera $1 millón, solo las lámparas que se botan a la basura. Así se despilfarraban los recursos porque había que venían de tantos préstamos que se hacían, entonces había que inventarse, a ver dónde gastamos, cómo gastamos más, y ahí nos dejaron perjudicados. Ni una sola carretera en Loja sirve. Ingeniero, pero retomando el tema que era objeto de esta entrevista, el tema de la vía a Loja Catamayo, cuando usted dice que en año y medio podría cristalizarse la construcción de la obra, decía que estamos hablando de un nuevo gobierno ya para ese entonces. sí, a ver, doctor, vamos a ver las fases que hay que cumplir, ¿no? Como le decía, esta parte de estructuración, de llevar el proyecto a nivel de prefactibilidad, va a tomar unos 6 meses, ¿no? ¿Qué va a pasar después de 6 meses? Que el proyecto se pondrá ya en manos del Ministerio de Finanzas y se le dirá, señor ministro, este es un proyecto, a ver, vamos a decir, cuesta 120 millones, la empresa privada va a poner más o menos 30 millones, necesitamos 90 millones del Estado. Ahí viene un punto clave, doctor. Ese es un momento clave en el que el gobierno ecuatoriano deberá decir, ¿no? Y otorgar el compromiso de cofinanciamiento, ¿no? La certificación presupuestaria de que va a poner esa cantidad. ¿De dónde se puede obtener esos recursos? Bueno, porque la caja fiscal tiene enormes dificultades. Usted sabe que ahora, por ejemplo, es positivo el acuerdo que el gobierno está alcanzando con el Fondo Monetario Internacional, no solamente por los fondos que va a entregar este organismo, sino porque le abre las puertas para que otras instituciones financieras entreguen recursos al Ecuador. Ahí viene el BID, el Banco Mundial, la CAF, que son tres bancos mundiales internacionales que principalmente financian inversión. ¿No? El Fondo Monetario le puede dar recursos, como se dice, de libre disponibilidad, que el gobierno utilice para cubrir su déficit fiscal. Pero el BID, la CAF, el Banco Mundial, le entregan recursos para inversión, atados a proyectos definidos con nombre y Exclusivos. apellido. Allí Exacto. podría entonces el gobierno comprometerse a que de ese cupo, vamos a decir, el BID ha ofrecido, perdón, la CAF, por ejemplo, ha ofrecido 800 millones de dólares, ¿no? Entonces podría decir, de esos 800 millones que me entrega la CAF, ok, 90 millones van a ser para la parte pública de la vía Loja Catamayo. Ahí viene un punto fundamental que entiendo podría ser después de 6 meses, en que deberemos hacer esa gestión ante si es necesario, ante el propio presidente de la República, el ministro de Finanzas, para que entregue la certificación presupuestaria. Una vez que tengamos ese compromiso del gobierno de poner la parte pública del proyecto, entonces se continúa el estudio para llegar a la fase de factibilidad, ¿no? Al proyecto ya definitivo, financiera, jurídica y técnicamente hablando, que puede ser después de un año. En un año, con el visto bueno del gobierno, entonces tenemos ya todo listo para lanzar el concurso. En un año, estimamos que puede ser en un año, se lanza el concurso, es decir, la convocatoria a participar a empresas interesadas, la licitación. Eso puede tomar entre 5 a 6 meses adicionales hasta que lleguemos al punto de adjudicación de la obra a una empresa determinada. Por eso le decía, puede ser un año y medio. ¿Ah? Pero la parte importantísima, en mi opinión, la parte clave va a estar después de unos 6 meses en que debemos tener el compromiso del gobierno de poner los recursos públicos que demanda este proyecto público-privado. Muy bien. Es decir que este saldo que tenemos de la carretera Loja-Catamayo, yo nunca podría entender, como ciudadano, ¿no? Ahí sí diríamos, ¿no? ¿Por qué tantos gobiernos, sobre todo el que usted habla, que vivió en la bonanza, que tenía dinero,
que no lo dicen algunos que nunca existió dinero desde el inicio de la República. Sumado todo eso, nunca llegó a tener tanto dinero como tuvo el gobierno del expresidente Correa. ¿Por qué no construyó esta carretera Loja-Catamayo? ¿Por qué no nos ayudaron? Pese a que hubo ofrecimientos. Y no solo él, Lazo también lo ofreció. Moreno, como usted dijo, hizo un recapeo por lo menos. Es decir, que Bueno, Moreno, bueno, perdón que le interrumpa, doctor, déme un segundo. Bueno, Moreno le planteó a Loja una intervención a nivel de vía tres carriles, ¿no? ya, Allí hubo, recuerde usted, hubo un incidente en Loja, no se permitió que esa inversión se concrete. Allí se hubiera ya podido recuperar la vía a nivel de estructura de suelo y además una ampliación a tres carriles. No se ya. permitió, se dijo o cuatro o nada, y bueno, esto es lo que ha pasado después. Por eso, estábamos en eso. El gobierno que más se aproximó es el gobierno de Moreno. Sí, Es el gobierno de Moreno el que más se sí. aproximó, que vinieron los ministros, que ofrecieron tres carriles. Y efectivamente nos dijeron Y no solo eso, doctor, cuatro se había nada. firmado ya el decreto ejecutivo que lo firmó el presidente Moreno, firmó un decreto ejecutivo ya autorizando y disponiendo el inicio de la licitación del proyecto Loja Catamayo a tres carriles. Claro, nunca se avanzó tanto como en el gobierno de Moreno, pero se recuerda que por un incidente político todo se echó abajo y Correcto. nos quedamos, o sea, Sin nada. sin pan ni pedazo, o sea, nada, nos quedamos con nada, volvimos a cero y ahí estamos ahora lamentando lo que está ocurriendo. Y encima, pues, la obra que hizo Moreno de este recapeo, pasan los carros chinos con toda la riqueza del Ecuador que se la llevan todos los días y usted ve que la siguen destruyendo y no hay una autoridad ni provincial ni local, cantonal, sea de Catamayo o de Loja, que pudieran poner orden y cobrar un peaje alto para reinvertir en la misma vía o desviar ese recorrido de estos tráilers, pero porque en otras ciudades lo hacen, en otras provincias lo hacen, en Zamora lo hacen, en el Azuay no los dejan ingresar, pero como en Loja ha sido tierra de nadie, entonces pasan y no dejan de pasar, ¿no? Y no dejan de pasar y van incrementando incluso el número y nos siguen dañando. Y nos siguen dañando. Entonces todo se nos viene un poco encima, el mundo se nos viene encima por esta falta de interés de la autoridad política, ingeniero. Bueno, ya se estaría cobrando, doctor. Ya se estaría cobrando. Y por supuesto, los carros extra pesados de seis ejes, seguramente, deberían pagar un peaje muy alto, ¿no? No sé cuál sea el valor concreto, pero al menos no debería ser menos de unos $20 por pasada. Exactamente, exactamente. Entonces, pero esto ya debió estarse cobrando, doctor. Lamentablemente, ese proceso se truncó en el año 2019. Se truncó por un incidente creado en la ciudad de Loja, innecesario, que truncó el proyecto. Ya debía estar la vía totalmente a estas alturas, en el 2021, pues sí, porque era 2 años, me acuerdo, 2 años que tomaba la intervención de la vía. Quizá en el 2021 hubiéramos tenido la vía ya completamente reestructurada, reconstruida y además con tres carriles de circulación. Y estaríamos luchando, gestionando, peleando por el cuarto carril. Eso era lo correcto, creo que ese era el camino correcto. Pero se truncó y seguimos varios años con una vía que se sigue deteriorando día a día hasta que se logre sacar adelante este proceso en el que estamos empeñados, Muy pero bien. que por la dificultad de un proyecto a cuatro carriles toma un poquito de tiempo, ¿no? Muy bien, ingeniero, para despedirnos, ¿ya renunció a Creo usted o aún no? Pues sí, yo presenté mi renuncia a Creo, a la dirección provincial de Creo, sin duda, como le Eh, había señalado a usted. ¿Eso hace qué tiempo fue? Será un mes, tal vez, ¿Y, a- aproximadamente un mes. y ahora qué organización Cuando se frustró el cambio de movimiento a partido, ¿no? Porque, a ver, ya hace muchos meses, doctor, yo ya dejé de actuar como directivo de Sí, Creo en la provincia de Loja porque se inició un proceso para pasar a partido político y ya se formó una directiva provincial. De esto debe ser por lo menos 6 meses, ¿no? Que sí, ya sí, estaba a sí, cargo de este sí, proceso sí, sí. de partido político. Pero el Consejo Electoral no autorizó el cambio de movimiento a partido político y entonces se volvió a foja cero. Sí. Entonces,
es como hace 6 meses, a ver, no, no, ya todo eso no sirve, seguimos nomás como movimiento, y entonces las directivas que existían como movimiento siguen vigentes. Entonces en ese momento yo les dije, bueno, muchas gracias, yo no he estado operando ya como directivo y presento mi renuncia, y eso es lo que ha pasado, y hay una nueva directiva, Que- entiendo que y, está a y- cargo del movimiento. ¿Y hay un nuevo partido al que usted pertenece o no todavía? No, 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 no. No, no. La directiva está por quienes eran los directivos de Creo. No, 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 Eh, digo la vicepresidenta. un nuevo partido, un ADN No, podría ser, por ejemplo. ay, ay, No, se no. me ocurre. Digo, no, 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 porque al Partido Social Cristiano no va a ir, a la Revolución Ciudadana tampoco. Hay cosas que son líneas rojas para cualquiera. Pero por ahí podría ser, ¿no? Por ahí podría ser. Se nos acabó el tiempo, ingeniero. Un fuerte abrazo. Nos hablamos otro día. Muchas gracias, doctor. Buenos Ingeniero, días. le voy a cruzar una invitación. Ojalá usted pudiese escuchar la entrevista siguiente, que vamos a hablar de un tema extremadamente delicado. Justo había ahí algún mensaje que nos había enviado también el alcalde, el exalcalde de Catamayo, pero qué pertinente ese mensaje más bien para la próxima entrevista que se viene en el tema eléctrico de Loja. ¿Cómo, qué es lo que se ha hecho con las empresas? ¿En dónde se está invirtiendo? ¿Cuál es un poco el descuido que ha habido? Y ya va a haber, estamos hablando de millones, de decenas de millones de dólares. Ingeniero, que le vaya bien. Nos hablamos otro día. Muchas gracias, doctor Aponte. Buenos días.